y creativo que actualmente, a través de su laboratorio de innovación, Pulmón Creativo, un nombre espectacular, se dedica a potenciar proyectos transformadores a través de las industrias creativas. Estamos con Enrique Abogadro iniciando esta nueva emisión de GPS Audiovisual Radio. Enrique, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a vos por la invitación, a ustedes. Como sabés, GPS lo sigo hace mucho tiempo y me parece una fuente indispensable para entender el devenir de la industria audiovisual, que es un sector clave en este campo de las industrias creativas en el cual estoy trabajando. Pulmón Creativo tiene ese nombre porque me gusta pensar a América Latina como el pulmón cultural y creativo del mundo. Siento que en nuestra capacidad de contar historias desde nuestra identidad y de crear trabajo a partir de esas historias hay un poder transformador, y por eso le puse ese nombre tanto a este laboratorio, que es básicamente desde donde hoy hacemos en modo de consultoría proyectos con empresas, con gobiernos, con organismos internacionales, pero es también el nombre de un newsletter, es también el nombre de un podcast. O sea, para simplificar le puse el mismo nombre a distintas cosas. Multiplataforma. Sí, porque en realidad juego, después de muchos años de estar en la función pública, yo dejé la gestión a fines del 23 y hoy desde el sector privado mantengo el mismo propósito, que es contribuir desde el campo de las industrias creativas y la cultura, desde dos sombreros, si querés, que se relacionan entre sí. Por un lado, desde la consultoría, la estrategia, y por el otro lado, desde un rol más de divulgador, entendiendo que es un mensaje que está bueno repetir, el de que si apostamos por nuestras industrias culturales y creativas podemos generar desarrollo. Ahora, cuando hablamos de industrias creativas, ¿de qué hablamos? Básicamente hablamos de sectores que tienen al talento como insumo principal, sectores que además cuentan una historia y a partir de esa capacidad de contar una historia crean valor en un producto o un servicio. Hablamos de la industria audiovisual, la industria de la música, la industria editorial, la moda, el diseño, sectores como el de la creatividad publicitaria, los videojuegos. Se vincula la gastronomía, se vincula el turismo desde la faz del turismo creativo. Son muchos sectores que tienen estos puntos en común y donde yo entiendo hay una gran oportunidad para Argentina, pero también para toda la región. Y es ahí donde a lo largo de todos estos años yo he ido contribuyendo desde mis distintas responsabilidades y donde tengo ganas de seguir colaborando con proyectos que sean transformadores y que además contribuyan a crear el trabajo que necesita nuestro país y que necesita toda la región. Claro, bueno, justamente te iba a preguntar de qué manera las industrias creativas pueden insertarse en el sector cultural, pero más específicamente en el audiovisual. Bueno, ¿Cómo contribuyen? Porque esto de lo que vos hablas mucho y muy bien, es algo que no se termina de entender entre los gestores, los actores del sector, ¿no? Total. Mirá, la industria audiovisual es uno de los sectores más dinámicos, justamente, que ha ido sufriendo diferentes transformaciones en estos últimos años, y sin embargo, desde su origen, desde ese tren que entra en la estación de los hermanos Lumière, lo que hace es contar una historia, ¿no? Y en esa capacidad de contar una historia, nosotros vemos en una pantalla el despliegue de ese talento, pero yo tengo la suerte de haber visitado y seguir visitando infinitos rodajes, y cuando uno va a un rodaje, va a una filmación, lo que ve justamente es ese talento desplegado, tanto delante de la cámara, actrices, actores, como sobre todo detrás de cámara. Esto es lo que la gente muchas veces no sabe. Detrás de cámara hay muchísima gente trabajando, muy talentosa en diferentes rubros técnicos, con un impacto directo, pero también indirecto. Directo por toda la gente que moviliza, por no solamente los sectores técnicos y el talento creativo, sino también un montón de insumos que hacen parte de ese desarrollo, pero además de manera indirecta, por ejemplo, a través del turismo. Está muy comprobado el impacto que tiene el sector audiovisual en movilizar el turismo. No es casualidad que en el mundo entero haya políticas de estímulo a la industria audiovisual. Sí.
¿Por qué se hace? Porque se entiende que son sectores del tipo de sectores que nos conviene tener, sectores que queremos tener porque generan mucho trabajo de alto valor agregado. Y es un tema que, como te decía, ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Hace no tantos años, la industria estaba en manos de los estudios, los grandes estudios de Hollywood y estudios, por supuesto, en diferentes países, con un sistema de distribución físico, eh, con también la llegada después de las películas al hogar a través de los videoclubes en diferentes formatos. Todo esto ha pasado en el curso de nuestra vida y se ha ido acelerando la velocidad del cambio. De justamente rentar un videocassette, un DVD después, un CD-ROM, después un DVD, pasamos hoy a tener plataformas que nos permiten en nuestro celular o en cualquier televisión acceso a una infinita cantidad de contenidos. Y sin embargo, o sea, ese cambio que ha hecho que cambiaran los jugadores también, en Estados Unidos, meca de la industria audiovisual, hay un cambio en el poder de la ciudad de Los Ángeles, los grandes estudios de Hollywood, a la ciudad de San Francisco, Silicon Valley, Netflix viene justamente desde ahí, Amazon lo mismo, o sea, bueno, Disney no, es un estudio tradicional. ¿Qué quiero decir con esto? Es una industria, y esto es una de las hipótesis de trabajo sobre muchas de las cosas que hacemos, que es pensar a las industrias creativas como un laboratorio de cambio, un sector que va muy rápido en términos de cambio y de transformación, pero que mantiene una esencia que es contar una buena historia a partir de ese talento, ¿no? Y ahí es donde yo veo que hay una posibilidad de accionar. Y hay países, un caso muy interesante es Corea, por ejemplo. Corea es un país de desarrollo intermedio. En los 70 en Corea se estudiaba Argentina como modelo de desarrollo. Lamentablemente las cosas se invirtieron. Se dio vuelta la ecuación. Es un país, hoy Corea es un país muy pujante, pero que apuesta su proyección internacional a las industrias creativas, en su gastronomía, en su música. Hoy los adolescentes del mundo entero estudiando el idioma coreano para seguir las letras del pop coreano, y en su filmografía, el Oscar de Parasite, en los Juegos del Calamar en la pantalla de Netflix y tantos otros, ¿no? Ahora mis hijas vieron el otro día un dibujito de guerreras del K-pop que está como un contenido muy arriba, y leía una nota que salió en el New York Times. Ese contenido tardó 7 años en gestarse y es parte de la apuesta que ha hecho Netflix en Corea, donde ha localizado uno de sus grandes estudios. Netflix tiene, y esto es también una tendencia que de alguna manera es diferente, Netflix hoy busca contenidos hiperlocales para después buscar que tengan un vuelo internacional. El caso del Eternauta es un gran ejemplo, ¿no? De una serie filmada a partir de un contenido argentino, actualizado, que con una historia muy argentina, juegan al truco, digamos, tienen un uso del idioma claramente argentino y sin embargo llega al mundo entero. Entonces, resumen, para mí hay una oportunidad muy grande, por eso hace muchos años que trabajo en la industria, vos lo sabes bien, promoviéndola a través de distintas iniciativas, pero siento que Argentina, por su tradición, por su historia, es un país donde el cine llegó muy poquitos años después que su creación en Lyon, en Francia, que tuvo un desarrollo industrial fenomenal, un Star System a la Hollywood por mediados del siglo XX, un desarrollo increíble que impactó después en industrias como la radio, la televisión, y que hoy, transformándose por supuesto, lo sostiene con grandes actrices, actores, directores, productores, una enorme cantidad de gente que es reconocida en el mundo entero justamente por su valor creativo, ¿no? Entonces creo que es uno de los sectores donde Argentina, que está buscando un modelo de desarrollo, tiene la oportunidad de decir, bueno, apostemos a nuestra creatividad porque con esto podemos crecer. Ahora, ¿por qué pasa exactamente lo contrario en este momento en el sector audiovisual? Mirá, vos sabés... Porque hay una desvalorización de todo ese talento y de ese desarrollo. Podemos discutir formas, ¿no es cierto? Bueno, pero políticas no es menor. que pasaron, que no pasaron, pero hay una clara desvalorización de la cultura en general y del audiovisual en particular. Yo creo que hay como varios factores, ¿no? Por un lado,
Esta es mi mirada, por supuesto, es muy personal. Creo que las cosas no estaban bien administradas. Eso Ujú. para empezar. Creo que, y entran en la bolsa muchos gobiernos, digamos, Sí, no voy a señalar con el dedo un gobierno en particular, sino que lo que quiero plantear es que, en general, las políticas culturales públicas eran definitivamente muy mejorables. Eso como primer aspecto. Segundo tema, yo abogo siempre por la mejora de esas políticas culturales públicas y no estoy de acuerdo con que haya que tirar a la basura todo ese recorrido. Creo que es mejorable y al mismo tiempo siento que es muy necesario tener un rol del Estado inteligente, pero activo en el sector. Cuando uno piensa, y es algo que hago como ejercicio en general, ¿a qué países nos queremos parecer? ¿Cuál es nuestro mm, aspiracional en términos de desarrollo, etcétera? En general, esos países tienen, por su cultura, un cuidado particular, porque entienden sí, su valor simbólico y entienden su valor económico. Primero su valor simbólico, la capacidad de construirnos como país en términos colectivos, la posibilidad de proyectar un futuro común sabiendo de dónde venimos, pero también la posibilidad de crear valor económico a través de nuestra cultura y nuestra creatividad. Yo creo que no puedo hacer un análisis, tratar de explicar por qué, porque no tengo una respuesta para eso. Sí creo que me hubiera gustado que los cambios más razonables se hubieran hecho en su momento, ¿no? Porque creo que eso hubiera dado menos letra, menos excusa, si querés, para mm, la situación actual, con la que no estoy de acuerdo, definitivamente. Y me gustaría ver, no solo en el sector, sino en otros temas, además de un discurso de todo lo que está mal, una propuesta bien concreta de claro. cómo desarrollarlo al sector. Porque podemos coincidir en algunas cosas que Sí, estaban sí, mal, sin duda. pero lo que siento que falta hoy es una mirada de futuro. Eso claramente no está. Me entristece porque siento que es un país donde tenemos un enorme talento y creo que falta una convocatoria para sentarnos a pensar ese futuro en común con una responsabilidad primaria que tiene el Estado que es irrenunciable. Uno no puede, digamos, renunciar Sí, a ese rol. sí. De vuelta, estar en contra de lo que está pasando ahora no quiere decir que yo esté de acuerdo con todo lo que hubo antes, No, porque no, no. siento que efectivamente, a mí me tocó, ¿sabes? También estar cerca y entender un poquito el tema, y por lo tanto me corresponde parte de la responsabilidad. Y bueno, siento que definitivamente Argentina merece mejores políticas audiovisuales. Lo merecía entonces, hoy sin ninguna duda lo merece, pero además políticas que vayan muy de la mano de estos cambios que estamos mencionando, porque al mismo tiempo es un sector que sigue recibiendo un reconocimiento. Yo Sí, siempre a pensé, veces es más visible, es muy visible esto en el exterior, ¿no? exactamente. En los festivales, bueno, Y después hay una antinomia que se establece que yo creo que está mal planteada entre una industria audiovisual, valga la redundancia, industrial y una cultural. Yo creo que van muy de la mano, o sea, como país nosotros necesitamos las dos cosas. Necesitamos películas grandes que convoquen mucho público, que tengan una temática probablemente que tienda más a la media, porque por eso convocan mucho público, sí, que por ahí son más pasatistas, que por ahí tienen más popularidad y no por eso son malas de ninguna manera, pero también necesitas una industria audiovisual, un cine que tome riesgos, que explore los bordes, que esté haciendo preguntas que incomoden, que provoquen. Es en ese combo. La ciudad de Buenos Aires tiene, para hacer un paralelismo, un ecosistema teatral que es único en el mundo. sí, Acá tenés más de 300 salas de teatro independiente que conviven al mismo tiempo con un teatro público, el San Martín y las diferentes salas que dependen del San Martín, el 25 de mayo, el Teatro Cervantes, que es nacional, un teatro público que con sus vaivenes tiene calidad también y sí, permite hacer un teatro diferente porque tiene un gran escenario, etcétera. Y después un teatro comercial también con mucho mérito, porque hoy hacer teatro es caro, no han podido actualizar los precios a la inflación que ha habido en dólares, y sin embargo vas a la calle Corrientes y te encontrás justamente obras de teatro impresionantes. Yo llevé a mis hijas esta semana a ver La Sirenita, un musical que es mm, una adaptación, la adaptación es original, se ha hecho aquí en Buenos Aires, y tiene un despliegue técnico y de talento creativo fenomenal. Vos no podés pensar al teatro, por eso lo traigo como
para hacer un paralelismo, no puedes pensar el teatro comercial aislado del teatro independiente o del teatro público, porque es un circuito que se retroalimenta, y alguien que hace una carrera en el teatro independiente, un sector que va a ser imposiblemente no, comercializable, porque una sala de 60 butacas, por más que uno haga todo bien, vendiendo tickets, Sí, poniendo sí, sponsors, es no va a ser complicado. rentable. Es más negocio poner una farmacia. Entonces, si vos no tenés una mirada sistémica donde entendés que está todo conectado y que es importante acompañar al teatro independiente, porque eso te va a repercutir en que vas a tener una escuela de talento valiosa en sí misma, porque el teatro independiente es valioso en sí mismo, pero que además alimenta el resto de los circuitos y de hecho alimenta la pantalla, porque Sí. hay muchísimas actrices y actores que han surgido del circuito independiente. Entonces, me parece poco inteligente no tener esa mirada Ujú. sistémica y de largo plazo, y es lo que creo que está faltando. Sí, y esa mirada y además comprender el valor, son como gemas, ¿no? Son fenómenos que no se dan en cualquier parte del Total. mundo. O sea, no quiero ser chauvinista No, ni pero es un ecosistema muy vivo, muy virtuoso también, con sus particularidades, pero, o sea, a mí me pasa lo mismo, no estoy de acuerdo para nada con todo esto y no entiendo cuál es el beneficio además de no fomentarlo, de no sí, impulsarlo. hay también cuestiones de... Yo Este, no estoy de acuerdo con las antinomias, por lo tanto tampoco ni estuve en su momento en el sí, auge del kirchnerismo de acuerdo con la batalla cultural, y por supuesto no estoy de acuerdo ahora tampoco con ese criterio de batalla cultural, lo sabés bien porque digo, nunca hice una gestión cuando me tocó en lo sí, público que hiciera diferencias sobre no, posicionamientos políticos, siempre consideré que mi responsabilidad y mi obligación como servidor público era trabajar para la cultura, por supuesto, por encima de cualquier opinión política. Es absurdo ponerse a opinar sobre qué piensa cada uno. Creo que hay un problema ahí con el que definitivamente no estoy de acuerdo, que es construir desde la diferencia. Y el sector cultural ha caído de alguna manera en ese lugar, como, digamos, lamentablemente. Ahora, a mí me parece mucho más interesante un debate que tiene que ver con el futuro, que es ¿qué pasa con estos cambios? Hay claro, industrias, digo, la industria audiovisual, en su faz más comercial, tiene, por ejemplo, una relación muy fuerte con la creatividad publicitaria, porque hay toda una rama de producción sí, audiovisual en la creatividad publicitaria. Y es un sector donde Argentina se distingue históricamente, top 5 del mundo por los premios que recibe en festivales como Cannes Lions, que es el sí, evento principal de publicidad. Hay mucho talento en el sector que después pasa, el caso de Armando Bo es un ejemplo, pero hay muchos otros, de gente que va y viene, digamos, que por ahí vive de un sí, negocio sí. publicitario y después tiene la posibilidad de dedicarse también a una exploración más artística en otros formatos. Hoy todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, con la cual por supuesto no estoy en contra, porque es como estar en contra de la luz eléctrica, digamos, son Sí, cambios y hay una urgencia por prepararnos para esos cambios, donde también el Estado tiene un rol, que tiene que ver justamente con prepararnos, con estar listos y capacitados para aprovechar al máximo con el talento que ya tenemos estos cambios que vienen de frente. Y es algo de lo cual yo hablo mucho en el newsletter, hablo mucho en los distintos ámbitos, de vuelta, no con miedo, sino con la esperanza de que este talento lo podamos poner a trabajar en algo que nos sirva. Y es un cambio que atraviesa todos los sectores creativos, ¿no? sí. Ahora, ¿vos qué crees desde esta mirada hacia futuro, ¿no? ¿Por dónde pensás que va el camino, o que podría ir o debería ir el camino de la creación y de la industria audiovisual, justamente, que tiene un fuerte arraigo, que tiene una historia muy potente, que tiene todo tipo de exponentes además, Ah, porque es muy diversa? Tiene el producto más independiente y aquel muy comercial, y en este contexto de las plataformas, los nuevos formatos también de, bueno, ahora se está haciendo producción en vertical, vertical para microdramas celulares. verticales. Escribí Claro, hace poco un newsletter sobre, sí, dediqué el número al tema. Mira, para mí pasa un poco por lo que vos estás planteando. Por un lado, explorar nuevos formatos,
Todavía no pegó con tanta fuerza acá, pero en Brasil está avanzando muchísimo el formato de microdramas verticales, que básicamente es contenidos hechos para la pantalla del celular de tiempo muy breve. En general son ficciones que a la manera del folletín te van entregando una historia en muchos capítulos. El tema de los formatos, el tema del uso de nuevas tecnologías. Hace poco salió la noticia de que justamente en el Eternauta por primera vez Netflix había aplicado inteligencia artificial. Yo fui al rodaje y es impresionante el trabajo que hizo la gente de Cacodelfia para el Eternauta. Cacodelfia es un estudio justamente que trabaja con motores de realidad virtual, con motores de videojuegos detrás de esto, y que ha tenido para el Eternauta, la producción que fue KIS, ha tenido que generar tecnología que acá no existía y por lo tanto entrenar personas que quedan con una capacidad instalada y después lo pueden aplicar a otras cosas. Creo que otra tendencia muy claramente marcada es la de las adaptaciones, es decir, cruzar formatos. Voy al mundo de la literatura y traigo una historia que después voy a adaptar al mundo audiovisual. Y ahí hay una oportunidad porque también Argentina es un país que produce una literatura increíble. Hace muy poco salió una noticia de la adaptación justamente de los relatos de Mariana Enríquez, sí, por parte de Fauna, una productora chilena, para la pantalla de Netflix. Pero bueno, además de los casos de Argentina, uno ve 100 años de soledad, Pedro Páramo, y es una tendencia creciente la de las adaptaciones. En un curso que yo doy los viernes que se llama Baikal Creativo, entrevisté a Sidney Borjas, que es el responsable de Scenic Rights, que es la empresa número 1 de habla hispana justamente en el mercado de adaptaciones. Tiene a todas las grandes escritores y escritoras de Hispanoamérica y del otro lado tiene atada la punta de los grandes estudios. Entonces le consigue a esos contenidos un mercado. Y pensaba, yo estoy trabajando con un proyecto muy lindo que tiene que ver con una muestra inmersiva de Mafalda. Estoy colaborando con una producción, una productora que está justamente poniendo en marcha este proyecto. No lo puedo contar porque ellos lo han contado en diferentes ámbitos, aunque no ha tenido todavía una difusión masiva. ¿Y por qué lo cuento? Porque cuando me entero de este proyecto quise sumarme y colaborar, justamente porque Mafalda ejemplifica algo que es el enorme potencial que tiene nuestra cultura para seguir contándonos una historia. El Eternauta es un ejemplo. Podrían haber hecho una serie de época y sin embargo hicieron una serie que está hecha en una fecha más actual. Sí. Mafalda tiene a la par de esta muestra un proyecto que está desarrollando Juan Campanella, que es una serie también para Netflix. Sí. Ahora, vos pensá en nuestra historia, la enorme cantidad de artistas, de gente de la historia argentina. Estoy colaborando en un proyecto también que tiene es una película de época y tiene como objetivo contar un pedazo poco conocido de la historia argentina del siglo XIX. O sea, estamos hablando de algo, y eso me ha llevado a leer, a reflexionar. Uno piensa en los grandes artistas que ha tenido el país y que tiene, digamos, desde lo mal contado que está Carlos Gardel, por ejemplo, sí, que si fuera un artista, no sé, norteamericano, ya tendría 5 o 6 películas, sí, tendría un musical en Broadway, tendría una series para la pantalla. O sea, quiero decir, Mercedes Sosa, Atahualpa, los grandes escritores, escritoras. O sea, nuestra propia historia es un gran caldero de propiedad intelectual que puede ser convertida justamente en nuevos productos para la pantalla, que tengan una audiencia, que generen trabajo, que movilizan, pero además que nos proyectan como país, que generan un valor para el país por su proyección internacional. Uno ve el impacto que ha tenido que Argentina sea campeón del mundo, con Messi a la cabeza, en una selección como la de Scaloni, y realmente es muy difícil de medir por el valor económico que eso genera. Eso en inglés se llama soft power o poder blando, y es la proyección internacional que tienen los países. ¿Por qué una ciudad como Río de Janeiro organiza un concierto como hicieron este año con Lady Gaga
con millones de personas Sí. en las playas de Copacabana? Bueno, porque durante un mes prácticamente el mundo entero se pasó hablando de esa situación y entonces una ciudad como Río logró un impacto publicitario a nivel internacional que es absolutamente impagable. En una ciudad además que a veces alguien percibe como peligrosa, Sí. se proyecta como una ciudad segura, que hay 2 millones de personas en la playa, disfrutando de un recital, como solamente se vive en Río de Janeiro. Entonces, no solo lo que significó el impacto directo en turismo, la cantidad de gente que se fue arriba a ver el Sí, concierto, que especialmente, sí. sobrepagó con creces toda la inversión del concierto, sino que además tuvo un impacto en la proyección internacional de la ciudad fenomenal. Eso mismo pasa con la industria audiovisual y creo que definitivamente hay que trabajar para aprovecharlo y desarrollarlo. Ahora, otra cuestión es que esto tiene que ser solo hecho como una mirada muy del momento, ¿no? Tiene que ser solo impulsado por los privados. Y me parece, por lo que vos estás diciendo y por tu gestión misma, este, como viceministro de Cultura de la Nación y como ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entre otras cosas. Que ahí también el Estado o los fondos públicos tienen un rol muy importante que jugar y que incluso de lo cual beneficiarse, ¿o no? Absolutamente, y por eso te decía que pensemos qué países nos parecen un modelo, y es muy probable que aparezcan, si uno hace una lista, no sé, de 5 o 10 países, van a aparecer países que hoy están gobernados por gobiernos más de centro derecha, más de centro izquierda, o sea, un arco ideológico bien amplio. Ujú. Y muy probablemente esos mismos países estimulan a su industria audiovisual. Te digo más, Estados Unidos, con el Sí. gobierno actual, tiene en sus diferentes estados programas de estímulo a la industria audiovisual. Hasta California, la meca de la industria audiovisual, hoy tiene el estado de California un programa de estímulo al sector. Pero lo mismo tiene España, lo mismo tiene Chile, Uruguay, Colombia, Brasil, eh, Canadá, el Reino Unido, en fin, Corea que mencionábamos antes. Son países que se han dado cuenta que efectivamente vale la pena apostar por el sector. Y vale la pena haciéndolo de manera inteligente. Por eso digo, decir esto no implica estar de acuerdo necesariamente en cómo se hacían las cosas antes. Yo creo que eran muy mejorables, muy, muy mejorables. Ujú. Lo viví de Sí. cerca. Pero siento que nos estamos perdiendo una gran oportunidad de no tener realmente políticas culturales públicas que sean inteligentes, que estén adecuadas a la época, que efectivamente puede ser que tengan un nivel de austeridad que se requiera, pero al mismo tiempo que tengan una claridad muy marcada respecto a que el sector es un sector en el cual vale la pena invertir, que tiene todas estas externalidades que mencionábamos antes, tanto directas como indirectas, y que por lo tanto nos hace falta un Estado, diría yo, inteligente, además de sensible, Mm. que es una palabra que hoy está muy petardeada, pero Sí. digo, yo la quiero reivindicar porque la buena política pública tiene las dos cosas. Es inteligente, pero también es Y es sensible, sensible. digamos, ¿no? Y bueno, nada, creo que ahí es donde radica un poco el quid de la cuestión. En esta recorrida que vos hacés por Iberoamérica, diría, con todo tu trabajo, ¿no? ¿En qué lugar estamos posicionados? Mira, es difícil hacer un ranking porque también va cambiando en función de lo que va sucediendo. Para mí, Argentina, sin ninguna duda, es un país que, a pesar de las crisis recurrentes y todo, se mantiene como una potencia cultural a nivel internacional, no solo a escala iberoamericana, cultural y creativa. Por supuesto que a lo largo del tiempo, y yo creo que es algo positivo, otros países que estaban muy lejos han ido haciendo un trabajo muy, muy sólido, ¿no? Y si fuera un ranking, uno diría se van acercando, ¿no? Eh, yo siento que tenemos todo para poder hacerlo. He visto países que no tenían en esta industria en particular un desarrollo muy visible y en los últimos años han logrado tener justamente un trabajo conjunto público-privado
un desarrollo muy potente. Un caso, si querés, es cierto que es diferente, pero es el europeo. España es un país que siempre tuvo, por supuesto, Almodóvar, grandes directores, sí. pero el desarrollo que han tenido ahora es impresionante. Hay una ciudad muy audiovisual muy cerca de Madrid, con estudios, pero también con universidades, formando los recursos que esa industria necesita. Hay una proyección internacional. Y más cercano, Uruguay. Uruguay es realmente un caso ejemplo porque a través de gobierno de derecha, de izquierda, etcétera, hoy tiene una política de Estado muy clara de apoyo a la industria audiovisual, muy apalancada por el talento argentino, pero que de a poco va logrando también tener un desarrollo local a la escala de un país más chico, pero muy talentoso, y me saco el sombrero por lo que hace Uruguay en la materia. Chile, que es un país que frecuento mucho, también tiene un desarrollo audiovisual interesante. Colombia, México ni hablar, porque es un país potencia, Brasil ni hablar, con sus matices, con sus problemas, pero creo que Argentina definitivamente tiene todo para no solo ser una gran potencia cultural y creativa, sino a través de eso generar desarrollo, sacar a la gente de la pobreza, que es lo que finalmente nos interesa. O sea, Argentina tiene todo. Le falta justamente esa palabrita que mencionaste recién, ¿no? Sensibilidad en las políticas públicas, y en este caso con respecto a las industrias culturales. Sí, no solo públicas, ¿eh? Yo creo que hay un trabajo conjunto que también el sector privado tiene que hacer y que le falta, pero sin ninguna duda tiene más responsabilidad el sector público, que es el que tiene que liderar, poner la mesa, invitar a todo el mundo a sentarse alrededor de la mesa y que no puede renunciar a su responsabilidad. También el sector privado tiene un rol que jugar en un pensamiento estratégico de mediano y largo plazo, y creo que también en parte hay una responsabilidad ahí que hay que tener en cuenta respecto a lo que pasó hasta acá. Ahora, hacia el futuro, para mí, sin ninguna duda, ese es el camino. Bueno, Enrique, un placer enorme esta charla, seguiría horas. Admiro mucho tu trabajo, tu visión. A mí me consta, porque tuve la posibilidad de trabajar en una gestión tuya, me consta de tu responsabilidad y de cómo es sorprendente, porque no es algo que uno suele ver en funcionarios públicos, que vos sí lo tenías, cómo te interiorizabas sobre todas las áreas que tenían que ver con la cultura, estando allí como viceministro de Cultura de la Nación. Esto era sorprendente. Y bueno, la verdad que se agradece muchísimo, sobre todo ahora que bueno, desapareció. Para mí fue toda esa carrera pública fue siempre una oportunidad de aprendizaje, que la viví con el honor de estar en esos lugares y además con la suerte de trabajar con grandes equipos de los cuales aprendí muchísimo, y el cariño para mí que agradezco del propio sector del cual aprendo y aprendí mucho. Te agradezco yo también la invitación, como te decía al principio, este es un espacio que yo respeto y valoro mucho. Gracias. Hay pocos lugares donde pensar en serio y a fondo esta industria que tanto queremos, así que gracias por el trabajo que hacen ustedes.